Desde tiempos inmemoriales, diversas culturas han comprendido que la energía sexual no es solamente un impulso biológico, sino una fuerza sagrada, creativa y profundamente transformadora. Los antiguos egipcios la vinculaban con la energía de Isis y Osiris, símbolos del principio generador universal. En el Tantra hindú, se veneraba como Shakti, la corriente divina capaz de despertar el alma dormida. En Mesoamérica, ciertas prácticas toltecas enseñaban cómo canalizar el deseo para alcanzar visiones y expansión espiritual. Hoy, más allá de los templos y los textos antiguos, esa misma energía sigue viva en cada uno de nosotros, esperando ser reconocida, refinada y dirigida con consciencia. El primer paso en este camino no es la técnica, sino la comprensión. El deseo, cuando es purificado, se convierte en un motor de elevación. No se trata de negarlo ni reprimirlo, sino de aprender a escuchar lo que verdaderamente anhela: conexión, expansión, comunión con algo más grande que uno mismo. En su forma más cruda, el deseo puede arrastrarnos a la confusión o al vacío. Pero si se refina, si se sostiene con intención y presencia, se transforma en una vía directa hacia lo divino. Los sabios decían que el deseo purificado es el lenguaje del alma, y que quien lo domina, se convierte en alquimista de su propia existencia. Para refinar esta energía, el cuerpo debe convertirse en un canal consciente. No basta con teorizar, hay que habitarlo. Las culturas orientales entendieron esto profundamente. Los taoístas, por ejemplo, hablaban del Tantien, el centro energético situado en el abdomen bajo, como el caldero donde se cocina la esencia vital. Al dirigir la atención y la respiración hacia este punto, comenzamos a acumular energía y a evitar su pérdida en pensamientos dispersos o estímulos externos constantes. La respiración, en este proceso, es la herramienta alquímica por excelencia. Con ella, podemos movilizar la energía sexual desde los centros inferiores hacia los superiores, recorriendo la columna como si ascendiera por un eje luminoso. Esta práctica, descrita en distintas formas por el yoga kundalini, el sufismo y el budismo tibetano, permite transmutar el instinto en intuición y la pasión en claridad. A medida que se eleva, esta energía va despertando las zonas dormidas del ser. El corazón se abre con mayor empatía, la mente se vuelve más creativa y la voluntad se fortalece. La clave está en unir la respiración con una intención clara. No basta con mover la energía, hay que saber hacia dónde la dirigimos. Y ahí es donde entra en juego el verdadero arte. Cada vez que sentimos una oleada de vitalidad, ya sea por inspiración, atracción, alegría o deseo, tenemos la oportunidad de usar ese impulso como combustible. Si en ese instante pausamos, respiramos y formulamos una intención elevada, estamos reprogramando la energía sexual para servir a nuestro propósito más alto. No se trata de rechazar el placer, sino de integrarlo con conciencia. Este proceso de transmutación no es meramente simbólico. A nivel bioenergético, cuando la energía sexual se conserva y se canaliza adecuadamente, alimenta los tejidos, fortalece el sistema nervioso y revitaliza los órganos internos. No es casualidad que numerosas tradiciones antiguas consideraran la energía sexual como fuente directa de longevidad y poder espiritual. Sin embargo, este camino no consiste en reprimir. La represión crea bloqueos, tensión e incluso enfermedad. La verdadera alquimia sexual es una danza entre conservar, circular y expresar. Es aprender a reconocer cuando la energía está madura para transformarse y cuando necesita ser observada con amor y paciencia. Muchas enseñanzas tántricas recalcan que la atención amorosa ya transforma, no siempre es necesario actuar, basta con sentir con presencia. Por eso, prácticas como la meditación, el automasaje energético o el movimiento consciente son esenciales. Ellas permiten que la energía no se estanque, ni se disperse, sino que encuentre nuevas rutas internas para expandirse y elevar la frecuencia del campo personal. En ese estado, nuestras emociones dejan de dominarnos. Empezamos a experimentar lo que los antiguos describían como ser el dueño del fuego interno. Además, cuando la energía sexual asciende, no solo nos volvemos más conscientes de nuestro cuerpo, sino también más perceptivos del campo sutil de los demás. Se desarrolla una sensibilidad energética natural, una especie de inteligencia erótica que no se limita a lo físico, sino que abarca la conexión emocional, mental y espiritual.
El deseo como vehículo de transformación. En muchas tradiciones místicas, el deseo no era visto como algo negativo, sino como una materia prima. Los alquimistas del alma entendían que, purificado y direccionado, el deseo se convertía en una fuerza de ascenso. No era necesario eliminar el deseo, sino transformarlo en anhelo profundo de expansión, comunión y elevación. Cuando sentimos deseo, lo que realmente se despierta es una chispa del fuego creativo. Si logramos sostener ese fuego sin apagarlo por la gratificación inmediata, puede encender visiones, proyectos, actos de compasión y revelaciones espirituales. Es la misma energía que puede dar origen a una vida o a una obra de arte. El arte de la alquimia sexual consiste precisamente en elegir en qué dirección sembrar ese poder. Los taoístas enseñaban prácticas de visualización y respiración que guiaban la energía desde los órganos sexuales hasta el corazón y la cabeza, creando así un circuito interno que transformaba placer en vitalidad, vitalidad en claridad, y claridad en sabiduría. Así, el cuerpo no se volvía un obstáculo para el despertar espiritual, sino un templo vivo que albergaba todas las claves. Por eso, no se trata de negar el impulso, sino de cultivar una relación más madura y sagrada con él. Dejar de buscar validación o escape, y comenzar a usar la energía como puente hacia estados más elevados de consciencia. Sublimar la emoción, el arte interno del refinamiento. Los antiguos sabían que la energía sexual no era solo física, sino emocional. Ira, tristeza, euforia, miedo. Todas estas emociones intensas comparten una raíz energética común con el deseo. La alquimia interior consiste en reconocer que detrás de cada emoción intensa hay una carga que puede ser transmutada. Los taoístas, por ejemplo, enseñaban que cada órgano está vinculado a una emoción, y que al dirigir conscientemente la energía sexual hacia esos órganos, las emociones negativas se transformaban en virtudes. El miedo se convertía en sabiduría, la ira en valentía, la tristeza en compasión. No se trataba de suprimir nada, sino de reconfigurar la energía interna como si se tratara de una partitura que podemos aprender a interpretar con más armonía. Esta práctica exige presencia. Cuando una emoción intensa nos invade, en lugar de reaccionar, respiramos profundo, sentimos en qué parte del cuerpo se manifiesta, y comenzamos a circular la energía a través del movimiento, la respiración o la visualización. Poco a poco, el caos se convierte en claridad. En ese momento, ya no somos esclavos de nuestras reacciones, sino alquimistas conscientes de nuestra psique. La energía sexual, mezclada con compasión, gratitud o ternura, se convierte en una sustancia magnética que atrae coherencia, relaciones sanas y creatividad elevada. Respiración y circulación, el puente entre mundos. Uno de los secretos más poderosos de la alquimia sexual está en algo tan simple y olvidado como la respiración. Para los antiguos yogis y alquimistas taoístas, el aliento era mucho más que aire, era prana, chi, energía vital en movimiento. Cuando respiramos de manera superficial y acelerada, la energía se estanca en los centros inferiores, y nuestras decisiones tienden a ser impulsivas, reactivas, dominadas por la necesidad inmediata. Pero cuando aprendemos a respirar con profundidad, a inhalar llevando la atención al abdomen bajo y luego exhalar con lentitud, algo cambia. La energía comienza a ascender. Este ascenso no es meramente simbólico. En la práctica, implica dirigir conscientemente la energía desde la base de la columna hacia el corazón, la garganta y la coronilla. Es un puente que conecta lo instintivo con lo intuitivo, lo físico con lo sutil. Muchos practicantes visualizan una corriente ascendente de luz o calor que recorre el canal central del cuerpo. Otros lo sienten como una expansión suave, una vibración sutil que despierta nuevas percepciones. En ambos casos, la respiración se convierte en un canal de transformación. La clave está en la constancia. No se trata de hacerlo una vez y esperar milagros, sino de incorporar esta forma de respirar en el día a día. Al hacerlo, no solo elevamos la energía sexual, sino que también templamos las emociones, abrimos la intuición y recuperamos una sensación de equilibrio natural. El poder de la intención y las emociones elevadas. En el corazón de toda práctica alquímica hay una verdad fundamental: la energía sigue a la intención. Y la energía sexual, siendo tan poderosa, necesita una dirección clara para no dispersarse o volverse destructiva.
Cuando experimentamos excitación, creatividad o vitalidad, se abre una ventana preciosa. En lugar de dejar que esa energía se consuma en gratificación inmediata, podemos detenernos un instante, respirar y dirigirla hacia algo más elevado, una sanación, una creación, una conexión espiritual. Pero la intención, por sí sola, no es suficiente. Lo que verdaderamente carga y magnetiza esa intención son las emociones elevadas. Gratitud, amor, compasión, alegría. Estas emociones son como combustibles de alta frecuencia que potencian y refinan la energía sexual, haciendo que lo que proyectamos tenga mayor alcance y coherencia vibratoria. En otras palabras, cuando unes un deseo auténtico con una intención consciente y lo nutres con una emoción elevada, estás utilizando la tríada sagrada de la alquimia interior. Esta combinación transforma un impulso en una semilla fértil capaz de manifestarse en el plano físico, emocional o espiritual. No se trata de negar los deseos ni de reprimir el placer, sino de darle una dirección más amplia, más coherente con tu evolución personal. Se trata de elegir ser creador, no esclavo. Y eso comienza en el instante en que tomas conciencia de lo que sientes y eliges cómo canalizarlo. La senda del alquimista moderno. La alquimia sexual no es un conjunto de trucos antiguos ni un misticismo reservado para unos pocos. Es una forma de vida, una manera de relacionarte con tu energía más vital y potente desde la consciencia, la devoción y la responsabilidad. Y sobre todo, desde la intención de crecer y servir a algo más grande que uno mismo. Cuando aprendemos a conservar nuestra energía, a respirar con consciencia, a observar nuestras emociones y a elegir pensamientos alineados con nuestro ser más elevado, todo en nosotros comienza a transformarse. Ya no vivimos de forma reactiva. Nos convertimos en artistas de lo invisible, esculpiendo con nuestra presencia y nuestra vibración una realidad más coherente, más luminosa, más viva. Esta práctica no exige perfección, sino sinceridad. No demanda renuncia, sino integración. Honra el cuerpo, celebra el deseo y lo eleva a través del corazón y la mente despierta. El alquimista moderno no huye del mundo, sino que lo abraza desde un lugar de mayor consciencia. Hace del amor un canal de evolución, del placer un camino de sabiduría, y de la energía sexual, una fuerza para sanar, crear y expandir. Y si has llegado hasta aquí, probablemente hay una parte de ti que ya lo intuye. Que sabe que es momento de recordar, de reconectar con esa sabiduría que siempre ha estado dentro. Porque no estás aquí por casualidad. Estás aquí para despertar, para elevar, para contribuir. Así que si este mensaje ha resonado contigo, te invito a seguir profundizando. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y comparte este contenido con quienes estén listos para caminar este sendero contigo. Cuantos más seamos, más fuerte será el campo de consciencia que tejamos juntos. Gracias por estar aquí. Que tu camino esté lleno de presencia, propósito y amor.